En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Tú eres bendita entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. San José, Ruega por nosotros. en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a sentarse. Bien saben ustedes que yo soy obispo brasileño, soy de Brasil y estoy todavía estudiando un poco el español. Pero si no comprenden, si no entendemos, Señor, no entendemos nada de lo que hablo usted. Puedo repetir y hablar despacio. Y si tienen dudas, si pueden escribir también. Yo voy a dar una clase de historia para ustedes, ¿no? Historia de la iglesia y también historia de la civilización. Entonces, para estas charlas, estas conferencias, es siempre bueno tener algo a mano ahí para escribir, hacer apuntes ahí. ¿Sí? Voy a hablar un poquito también sobre los libros que tenemos aquí para venta. ¿Sí? Durante la conferencia voy a hablar sobre la importancia de estudiar. Voy a hablar sobre todo un poco sobre la historia del movimiento tradicionalista, como dice, ¿no?, durante el sermón, la homilía, ¿no? ¿Por qué nosotros celebramos la misa en latín? ¿Por qué utilizamos sultana todavía, los padres, los obispos, ¿no? Y ¿por qué la misa tradicional? ¿Por qué las costumbres tradicionales? Todo eso, ¿por qué conservamos, mantenemos estas tradiciones? Entonces voy a explicar un poquito hoy para que comprendan. Nuestra parroquia, nuestra capilla aquí es distinta, es diferente de las otras, ¿no?, del pueblo. Y las otras capillas ya tienen la nueva misa, ¿no?, costumbres distintas, diferentes y cosas, como dice, cosas diferentes de lo que hace o lo que hacía la Iglesia Católica, ¿no? Y cuando empezaron estos cambios y todo esto, vamos a hablar un poquito hoy. Nosotros estamos pasando por una gran crisis. Yo hablé un poquito sobre la guerra y el combate espiritual que nosotros católicos estamos pasando. Crisis en la política, crisis en la sociedad, crisis en la religión, crisis, ¿no?, sobre todo una crisis religiosa, crisis moral y doctrinal en la iglesia. Y los católicos tienen que saber, tienen que conocer estas cosas. Es una obligación, es obligatorio a todos los católicos estudiar y conocer la doctrina católica. Está ahí en el examen de conciencia. Si nosotros olvidamos de estudiar el catecismo, si olvidamos de estudiar la doctrina católica, pecamos, es pecado. No conocer la doctrina católica es pecado. No conocer los mandamientos de la ley de Dios, no conocer los mandamientos de la iglesia es pecado. Y si no enseñamos la doctrina católica a nuestros hijos, también pecamos. Entonces está bajo pecado mortal, ¿no?, conocer la religión, la historia de la religión, conocer a Jesucristo, ¿no?, su doctrina. Entonces es una obligación para todo católico. Claro que los sacerdotes tienen más obligación, ¿no?, de estudiar, pero los fieles también son obligados a mínimo conocer el catecismo. ¿Sí? El catecismo de San Pío X, del Papa San Pío X. Esta crisis que estamos pasando ya viene hace siglos. Para que tengan una idea del problema que estamos pasando en la iglesia o en la religión, por ejemplo, en el siglo XVI, durante esta época moderna, desde el siglo XVI, 1500, hasta
el año 2000 que estamos, ¿no? Tuvimos solamente 2 papas santos canonizados por la Iglesia Católica. 2. El Papa San Pío V y el Papa San Pío X. Entonces, 500 años, más de 500 años, ¿no? Y tenemos solamente 2 papas canonizados por la Iglesia Católica. Entonces, vemos que hay una crisis. Si comparamos con el principio de la Iglesia, cuando se comenzó la Iglesia, o sea, desde el inicio, varios santos, desde San Pedro, papas santos, desde San Pedro, ¿no? Hasta San Pío V, varios papas canonizados, santos, muchos santos encontrábamos, ¿no? En el mundo, y ya no vemos más santos, ¿no? Y defensores de la doctrina católica. Entonces, esta crisis, y el Papa San Pío V no hay que olvidar. El Papa San Pío V fue el Papa que elaboró, que preparó y que condicionó esta misa que nosotros celebramos hoy. Esta misa que el obispo celebró hoy aquí en la capilla tiene 500 años. Más de 500 años que celebramos la misa tridentina, misa tradicional o misa de San Pío V, del Papa San Pío V. Y esta misa que ya tiene más de 500 años, pero celebraban esta misa los apóstoles también. El propio San Pedro celebraba la misa tradicional como celebramos hoy. También por eso que no aceptamos estos cambios, no la misa nueva, porque fue algo hecho ahí en los años 60, pero no tiene aprobación de los papas verdaderos y de los santos católicos, ¿no? La nueva misa es una misa fabricada en los años 60, vamos a hablar un poquito sobre eso, ¿no? Pero no tiene tradición en los apóstoles. Hay una época, estudiamos ahí en la historia, cuando estamos en el colegio, en las escuelas, estudiamos la época moderna, que es después, que empieza después del medioevo, de la Edad Media. Entonces, prácticamente después del siglo IX, de los doctores de la Iglesia, ¿no? Empieza un tiempo llamado de la Renacencia o Renacimiento, que es volver con el paganismo, olvidarse un poco de las Sagradas Escrituras, de la vida de los santos, y empezar a estudiar más las obras paganas, ¿no? Como Ilíada de Homero y otras obras paganas de los griegos, los paganos, volver a la mitología griega, ¿no? Y por eso que en el Vaticano, si procura ustedes, las pinturas influenció muchísimo la religión, el arte. Entonces, en la Capilla Sistina, que es famosa, ahí en el Vaticano, hay dibujos, hay pinturas de hombres ahí desnudos, mujeres también, esculturas, imágenes, como de los griegos, ahí cosas, desnudos ahí, era la moda. Cosas que la Iglesia ni imaginaba ni pensaba en estas cosas. Entonces ya algo del mundanismo, del paganismo, ya invadió la Iglesia con aprobación de los papas, de los religiosos de la época. Nos escandalizamos hoy, pero a 500 años atrás, 400 años, ya estaban estos problemas en la Iglesia. Y muchos aceptaron, ¿no? El arte está bonito y todas esas cosas, pero son cosas humanas. El humanismo empieza con el Renacimiento, viene el humanismo también, y después la Revolución Francesa. La Revolución Francesa ya fue un desastre. Vino ahí el ateísmo, los derechos del hombre en contra de los derechos de Dios. Entonces, primero el hombre, Dios no. En Francia, la Revolución Francesa fue tremenda, un poco como que sí pasó en México, en la guerra, en la cristiada, ¿no? Como los cristeros aquí en contra del Estado, del gobierno masónico, ateo, ¿no? Empezaron a pelear los católicos, los cristianos, contra las autoridades masónicas, ¿no? En Francia, entonces los mexicanos
El gobierno mexicano tiene esta inspiración de la Revolución Francesa. En la Revolución Francesa se dice guillotina, ¿no? Entonces guillotinaron ahí varios sacerdotes religiosas. Hay películas interesantes de religiosos que fueron guillotinados, murieron por Cristo, por la religión en Francia ya. En 1789, creo, y después aquí en México en 1930, 20 y 30, esta persecución también, gracias a esta Revolución Francesa. Antes de la Revolución Francesa hubo en Inglaterra la fundación, empezó la masonería. La masonería es una sociedad secreta que está en contra de la religión, en contra de la monarquía católica, de los reyes católicos. Entonces, la intención de la francmasonería es destruir la religión cristiana católica y destruir las monarquías católicas. Por eso que nosotros no tenemos más reyes católicos. Tenemos repúblicas democráticas. Entonces, las repúblicas democráticas es el gobierno del anticristo. Entonces, si nosotros tenemos reyes católicos en varios países del mundo, reyes católicos, el anticristo no puede gobernar el mundo si los reyes de todo el mundo son católicos. Entonces es necesario destruir todas las monarquías católicas, acabar con los reyes católicos, poner democracias, presidentes masones para después elegir al anticristo. Entonces las repúblicas democráticas es un apoyo para el gobierno del anticristo. Y por esto que la masonería, ¿no?, en 1789, ¿no?, empezó una guerra en Inglaterra y después por todo el mundo contra la Iglesia Católica y contra los reyes y las monarquías católicas. El primer problema que creó la masonería fue en Francia y guillotinaron, mataron los reyes, ¿no? San Luis, ¿no?, María Antonieta, toda la monarquía, ¿no?, fue asesinada. Y ahí empezó la República Democrática en Francia con los derechos del hombre en contra de los derechos de Dios. Entonces ahí empezó una guerra abierta contra Dios. Asesinaron los padres, las religiosas, religiosos de los conventos. Entonces decía que la religión ahora, ¿no?, la religión es un fanatismo, ¿no?, y nosotros tenemos que acabar con el fanatismo. La religión es cosa del medioevo, de los medievales. Entonces nosotros que somos los iluministas, los iluminados, los revolucionarios, tenemos que aplastar y destruir y acabar con esta forma de fanatismo que es la religión, Dios y la religión. Entonces, Dios es una mentira, es una idea, ¿no?, para oprimir, para oprimir los hombres, ¿no?, con la moral. No, se no puede hacer eso porque es pecado, no tiene que hacer así porque Dios va a castigar. Entonces, no, esto no existe, ¿no? Nosotros somos libres para hacernos todo. Por eso que estamos en esta sociedad que se puede hacer todo, asesinar niños en el vientre, ¿no?, de las madres, con el aborto, las drogas, contracepción, planificación, ¿no?, y matrimonios homosexuales, bestialismo, todo se puede hacer porque el hombre es libre, ¿no? Y esta cosa de Dios, de la moral católica, esto ya no queremos más. Dios, la idea de Dios es algo malo para los modernos. Entonces hay que acabar con todas estas cosas. Entonces estas ideas influenciaron muchísimos países, ¿no?, y mismo la Iglesia Católica. Muchos sacerdotes piensan así, ¿no? Después de la Revolución Francesa también, antes de la Revolución Francesa, viene la Revolución Protestante, los herejes protestantes.
en contra también de la Iglesia Católica. Martín Lutero era un sacerdote de la Iglesia Católica, miembro de la Orden de los Agustinos, y se revoltó, creó una revolta contra la Iglesia Católica, y entonces empezó a inventar o a crear nuevas sectas y religiones. Entonces ahí hay muchos, ¿no? En Brasil hay la Universal del Reino de Dios, ahí Pare de Sufrir, y todas esas payasadas ahí viene ya de la Revolución Francesa o de la Revolución Protestante de Lutero. En Inglaterra también los ingleses, con el rey, el monarca Enrique VIII, empezó también una nueva religión llamada anglicanismo, y varios países el luteranismo, y varias sectas estas contrarias a la religión católica. O sea, vimos que mucha gente ya estaba en contra de la religión de Dios, de Jesucristo, que es la religión católica. Y uno de los enemigos más importantes también que no podemos olvidar es el judaísmo. Ustedes saben que los judíos mataron a nuestro Señor Jesucristo. El pecado que se llama deicidio, de asesinar el propio Dios, fue hecho por los judíos. Y los judíos mataron a Cristo por envidia, porque no lo reconocieron como el Mesías verdadero. Entonces, durante siglos y siglos y hasta hoy, sigue una persecución, tienen una persecución muy grande en contra de la Iglesia Católica, contra la Iglesia Católica, ¿no? Los judíos que crearon o que fundaron la masonería. La masonería es un brazo del judaísmo. Del judaísmo también viene el Islam, que es una otra secta de los islámicos, de los musulmanes, también de inspiración judaica, de los judíos. El comunismo también, y toda la Revolución Francesa, el comunismo y todas estas cosas que vemos hoy contra la Iglesia Católica, vienen de esta raza del pueblo judío, ¿no? Entonces la Iglesia estaba llena de enemigos, ¿no? Y que estaban peleando ahí contra la Iglesia, ¿no? Como que podemos tener una idea, como que la Iglesia Católica era como un castillo, ahí tenía muros grandes, altos, ¿no? Y nadie podía pasar por estos muros del castillo de la Iglesia, ¿no? Y muchos también ahí con sus pistolas y ametralladoras ahí contra la Iglesia de Cristo. Pero teníamos los santos, los doctores de la Iglesia, los padres de la Iglesia, los sacramentos. Entonces la Iglesia era muy fuerte en todo el mundo. Durante el medioevo, la Edad Media, todo el mundo era católico. Había solamente una única religión en todo el mundo. Después, con las revoltas estas de Lutero, de los protestantes, empezó la división en la Iglesia. Y la creación, la invención, la fabricación de varias otras sectas, como dice, el budismo, judaísmo, islamismo, comunismo, todas esas tonterías, para dividir cada vez más los fieles católicos. Entonces no hay que pensar como los modernistas ahí, que todo está bien, que estamos en paz, que bueno, los carismáticos ahí que lloran, estoy sintiendo Jesús, qué bueno. Pero no estamos en paz, ya estamos a siglos con persecuciones, con guerras internas y externas a nosotros, no estamos en paz. Después que nuestro Señor Jesucristo subió al cielo, y ahí ascendió, la ascensión al cielo, y que nosotros estamos aquí solos, sin su presencia, no, claro, física, su persona, que los apóstoles continuaron la iglesia. Estamos pasando por dificultades y persecuciones. Los apóstoles, casi todos, creo que solamente San Juan no fue asesinado, pero todos los otros apóstoles fueron asesinados, martirizados.
en el principio de la iglesia. Todos los santos del principio fueron mártires, murieron, ¿no? Y nosotros hasta hoy sufrimos persecución, entonces no estamos en paz. Entonces todas estas revoltas, todas estas influencias ya estaban en la iglesia durante muchos siglos, ¿no? El modernismo, lo que pasamos hoy, no es una herejía moderna nueva, es un conjunto de varias herejías, ¿no? Juntas. Entonces, después de la Revolución Francesa, entonces tenemos una cosa muy grave, una herejía también, pero que no empezó afuera de los enemigos de la iglesia, sino adentro. Entonces, acuérdense que yo hablé de un ejemplo como que la iglesia es un castillo, ¿no? Con su fortaleza, con sus muros, murallas ahí, grandes y fuertes. Entonces, los enemigos antes estaban afuera y atiraban y practicaban en contra de la iglesia. Pero los enemigos de la iglesia pensaron: no vamos a conseguir destruir la iglesia desde afuera. Es muy poderosa la iglesia. Nosotros tenemos que entrar en la iglesia. Por ejemplo, ¿no? Martín Lutero, que hablé aquí, que empezó la Reforma Protestante, Martín Lutero salió de la iglesia católica y fundó su secta llamada luteranismo, la iglesia luterana. Entonces los enemigos de la iglesia pensaron: no, nosotros no tenemos que salir de la iglesia católica, vamos a estar dentro de la iglesia, pero enseñando herejías, ¿no? Cosas, novedades, cosas malas, pero como católicos, vestidos de católicos, vamos a utilizar la sotana, ¿no? Fingir, mentir que somos curas y obispos, pero enseñar a la gente las nuevas doctrinas que tenemos. Ahí fue más difícil para nosotros, para identificar. Hoy no sabemos quién es católico o quién no es católico. Uno entra en la iglesia, a principios si parece una iglesia católica muy bonita, antigua incluso, si parece muchísimo con la iglesia católica, entonces vamos a ir a rezar. Y cuando empieza la misa, ya es una misa distinta de la misa tradicional. Entonces, ustedes que ya participaron, que fueron ahí en la nueva misa y vienen con nosotros, se ve que hay una diferencia, ¿no? De la misa, de los ritos, ¿no? Entonces, uno sabe que una cosa es falsa y otra es verdadera, ¿no? Se ve solamente por las ceremonias, pero no solamente por causa del rito, sino también de lo que enseñan los curas ahí en esas iglesias, los obispos. Por ejemplo, hablan del comunismo, hablan del protestantismo, de cosas espiritistas, varias doctrinas, ¿no? Entonces vemos que hay un cambio de doctrina, que todas las religiones son buenas, que nosotros tenemos que aceptar a todos, ¿no? Los homosexuales, los drogadictos, todos tenemos que aceptar, la religión no importa, Dios es uno solo, ¿no? Entonces todo eso son herejías, ¿no? Que la iglesia católica, que uno puede ser del mundo mundano y ser católico también al mismo tiempo, ¿no? Entonces estas cosas no son católicas. Entonces vemos que hay diferencias en los ritos, las ceremonias, la misa que ha cambiado y también en la doctrina, ¿no? Que la religión católica no es la religión verdadera, que todas las religiones son buenas. Entonces todo eso son falsos, falsas enseñanzas, ¿no? Entonces vemos que los enemigos están ya dentro de la iglesia católica. Entonces varios sacerdotes y mismo obispos empezaron a enseñar una doctrina llamada el liberalismo. El liberalismo dicho católico, pero no es católico. Entonces que todos tienen, ¿no?, que ser católicos solamente en la iglesia
ahí podemos ser católicos, rezar y todo, pero en la sociedad civil no hay que ser católico. Los tribunales, las leyes no tienen que ser católicas. Por ejemplo, en Brasil ahora está un debate, están debatiendo, hablando sobre el tema este del matrimonio de los homosexuales, ¿no? Si vamos a aprobar o no. La Constitución de Brasil, las leyes de Brasil hablan claramente que el matrimonio es entre un hombre y una mujer. Vamos a reconocer un matrimonio como siendo válido delante de la ley del juez si es entre un hombre y una mujer. Entonces ahora los diputados de estos homosexuales dicen que no, que hay que cambiar la Constitución, que también es matrimonio verdadero entre hombre con hombre y mujer con mujer. Pero esta ley, primero, que está en contra de la Constitución de Brasil, ¿no?, que habla de hombre y mujer, y también está en contra de la ley de Dios. Dios creó hombre y mujer, y la procreación por medio de la procreación del acto matrimonial, ahí vienen los hijos, ¿no? Hay la procreación, pero entre hombres no, entre mujeres tampoco. Entonces muchos ahí, sobre todo católicos y también protestantes, diputados y senadores, están en contra de esta ley, porque va contra la ley natural y también contra la ley divina de Dios, ¿no? Entonces muchos dicen, no, pero aquí no hay que hablar de religión, no estamos hablando de un matrimonio en la iglesia de los homosexuales, sino un matrimonio civil. Entonces la iglesia no tiene nada que ver. Entonces estas ideas que tenemos hoy ya estaban ahí a 200, 300 años atrás en varios países. No, la religión no tiene que meterse con el Estado o con la política. Pero no es así. La política tiene que ser católica, las leyes tienen que ser católicas. Como México, por ejemplo, que es un país católico, puede aceptar la descriminalización del aborto y otras prácticas anticatólicas, o la persecución que hubo aquí en los años 20 y 30 en contra de los católicos, en contra de la iglesia. ¿Cómo un país católico puede aceptar esto? Por causa de estas ideas masónicas liberales, que hay que haber una separación entre la iglesia y el Estado. La iglesia puede ser católica, pero el Estado es laico, o sea, no tiene religión, no sigue las Sagradas Escrituras, la iglesia católica. Entonces todo esto es un problema, y los padres y sacerdotes apoyaban eso, los sacerdotes liberales, ¿no? Entonces varios papas condenaron esta herejía del liberalismo, ¿no? Uno de los primeros papas que condenó esta doctrina fue el Papa Gregorio XVI, ¿no? Excomulgó un sacerdote francés, ¿no?, que empezó con estas herejías del liberalismo. Después también el Papa Pío IX condenó también los liberales. El Papa Pío IX fue uno de los papas más grandes de la Iglesia Católica. Todos sus documentos son perfectos y recomiendo muchísimo la lectura de los documentos del Papa Pío IX. Es el Papa también que promulgó el dogma de la Inmaculada Concepción de María Santísima, ¿no? En 1800 fue el Papa Pío IX que hizo la promulgación del dogma de la Inmaculada Concepción, y también fue el Papa que aprobó también el dogma de la infalibilidad del Papa. El Papa, cuando habla ex cátedra de su silla para toda la Iglesia Universal, es infalible, no hay errores en su enseñanza. Muy importante, ¿eh? Sobre todo para el estudio que estamos haciendo sobre la sede vacante, que el padre Sáenz de Arriaga, sacerdote mexicano, explica muy bien en sus libros esta sede vacante. Entonces, otro papa también que habla muchísimo contra esta infiltración liberal en la iglesia
fue el Papa León XIII, ¿no? Y después, por último, el Papa San Pío X. El Papa San Pío X fue el Papa más grande, por así decir, de nuestros tiempos. Entonces, el Papa San Pío X fue el primer Papa a ver la infiltración desde adentro de la Iglesia. Hizo una denuncia pública contra los infiltrados. El Papa San Pío X escribió una encíclica que yo recomiendo muchísimo a todos, que se llama Pascendi. Esta encíclica del Papa San Pío X, Pascendi, es una denuncia, es una condena, una condenación contra los modernistas. Es la primera denuncia de estos enemigos de la Iglesia. El Papa San Pío X dijo: los enemigos ya no están afuera de la Iglesia, están dentro. En las universidades católicas, en las escuelas y colegios católicos, en la política, en la Iglesia, dentro de los templos católicos, hay obispos, cardenales y sacerdotes infiltrados, ¿no? Modernistas, con el virus ese del modernismo. Es una herejía, o sea, adaptar la Iglesia al mundo, ¿no? Hoy vemos, como hablé también en el sermón, la gente cree que es católica, pero está en el baile, en los carnavales, ahí en la embriaguez, tomando todo, en las drogas, y ya soy católico, en la prostitución, en cosas ahí terribles, con las modas también, vestidos indecentes, inmodestos, ya soy católico, pero hay algo que no está bien, ¿no? Esto no tiene nada que ver con el catolicismo. Por eso que en las iglesias modernas es algo tan escandaloso, ¿no? ¿Cómo que esta gente puede ser católico ahí, ¿no? Practicábamos ayer, ¿no? ¿Cómo que? Y la gente cree que es católica y del mundo. Entonces, esta idea, estas cosas locas que se pasan hoy son ideas, son informaciones antiguas ya, ¿no? Entonces, el Papa San Pío X escribió, creo que esta encíclica Pascendi en 1909, 1910, en el principio del siglo XX, y nosotros estamos sufriendo con estas herejías hasta hoy. Entonces San Pío X creó una policía secreta para vigilar las universidades, colegios, iglesias. Hay algo muy interesante también para que sepan en la historia de la Iglesia, que antes de la elección del Papa San Pío X, del cónclave, entonces ya los cardenales, entonces cuando se muere un papa, los cardenales se reúnen en cónclave para elegir un otro. Entonces cuando falleció el Papa León XIII, entonces los cardenales se reunieron ahí en la Capilla Sistina, esta donde hay dibujos ahí morales. En la Capilla Sistina ya había varios cardenales que pertenecían a la masonería. Entonces los cardenales masones eligieron no a San Pío X, sino a un cardenal masón que se llama Rampolla. Usted está en la internet, ¿eh? Si pone ahí Google, Wikipedia ahí, el cardenal Rampolla o elección del Papa San Pío X, van a encontrar ahí que ya en 1900, ahí en principio, ya querían un falso papa de la masonería. Entonces, ¿qué se pasó? Había una ley en la iglesia, hoy ya no existe más, ¿no? Tenía una ley que los emperadores, los reyes católicos, también podían votar en el cónclave. Entonces, Francisco José, creo, emperador de Austria, se enteró que los cardenales votaron en un masón. Entonces él votó favorable a San Pío X. Entonces San Pío X pudo ganar con el voto el veto de Francisco José, rey de Austria. Por esto
que tuvimos este santo Papa, San Pío X. Pero si no fuera la intervención de este rey monarca católico, íbamos a tener ya masón en la iglesia, ¿no? Entonces ya estábamos ahí con cosas terribles, ahí ya planes contra la iglesia. Pero Papa San Pío X, después del Papa San Pío X, el Papa Benedicto XV, después también el Papa Pío XI y después Pío XII, todos fueron columnas, fueron fuertes en combatir los enemigos de la religión y el modernismo. Nuestra Señora, hablé también en el sermón de hoy, ¿no? En la práctica y en la iglesia, hablamos sobre la aparición de Nuestra Señora en Fátima. Nuestra Señora en Fátima reveló 3 secretos, ¿no? El último secreto de Fátima era exactamente hablando de la apostasía en la iglesia, de la pérdida de la fe de las autoridades, desde el Papa, cardenales, obispos, iban a perder la fe, ¿no? Entonces, pero nadie sabía, estaba enterado, era un secreto. Y Nuestra Señora dijo a Lucía, este secreto debe ser revelado en el año de 1960. O sea, el Papa de la época, que va a ser el Papa Pío XII, va a publicar, va a anunciar a todo el mundo el tercer secreto, ¿no? Pero ¿qué se pasó? Hasta hoy no sabemos. No fue revelado ese secreto, ¿no? El Papa Pío XII falleció en 1958. Entonces hay varias teorías ahí sobre la muerte del Papa Pío XII, porque él iba a revelar el secreto. Entonces falleció en 1958 y los cardenales entonces se reunieron en conclave para elegir un próximo Papa. Y entonces ahí ya los masones infiltrados en la iglesia opinaron o eligieron falsamente a un masón, a un papa masón y comunista que se llamaba Juan XXIII. El Papa Juan XXIII era ya conocido por sus herejías, ya era antes de ser Papa un hereje público, ya había condenaciones contra él en el Santo Oficio, ¿no? El Santo Oficio es la Inquisición de la Iglesia, ¿no? Es un órgano para investigación, ¿no? Sobre estos temas de herejías. Entonces, Roncalli, que se llama, ¿no? Roncalli, Juan XXIII, entonces asumió, lo aceptaron, reconocieron como Papa. Entonces fue Juan XXIII que empezó la demolición de la iglesia, ¿no? Y fue el primero que empezó el Concilio Vaticano II, entonces con el aggiornamento, que es un término italiano, para adaptar, ¿no?, la religión católica al mundo moderno. Entonces Juan XXIII preguntaron a los cardenales y obispos a Juan XXIII en el año de 1960, y usted, su santidad, no va a revelar el tercer secreto de Fátima. Y Juan XXIII dijo que no, que él no era un profeta de desgracias y que el tercer secreto habla de muchas desgracias y que él no va a hablar sobre esto. Él, al revés, va a hacer un concilio para modificar, para cambiar toda la estructura de la Iglesia Católica. Entonces, el Concilio Vaticano II empieza en 1962. Varios obispos cardenales estaban en contra de estos cambios, pero Juan XXIII era una marioneta de la masonería, de los judíos, de los enemigos de la Iglesia. Entonces siguió con este plan de destrucción del catolicismo. Entonces, uno de los primeros sacerdotes, creo que el primer sacerdote a hablar contra de estos cambios fue el padre Joaquín
Pablo, padre, sacerdote y doctor en teología, Pablo Joaquín Sáenz y Arriaga, un sacerdote mexicano de Acapulco. Él hizo una primera denuncia, se reunió con varios obispos y sacerdotes y escribieron un libro. Todavía no tengo este libro, pero voy a hacer copias. Estos libros son muy difíciles, son raros para encontrar, no se venden más, están prohibidos, estos libros no se pueden vender. El padre Sáenz y Arriaga fue excomulgado por Pablo VI por el modernismo porque hizo esas denuncias contra el Vaticano. Entonces el padre Sáenz escribió un libro primero llamado Complot contra la Iglesia, ¿no? Creo que tal vez en la internet ustedes pueden comprar, tal vez en Mercado Libre, no sé, o en librerías de libros antiguos. Entonces se llama Complot contra la Iglesia. Hay un seudónimo que no puso su nombre, Maurice Pinet. Y ahí en este libro hay la denuncia de infiltración en la iglesia, sobre todo de los judíos y de los comunistas que ya estaban infiltrados en la iglesia. Y este libro lo distribuyó ahí el padre Sáenz y Arriaga, distribuyó a los padres, ahí a los cardenales durante el Concilio Vaticano II, pero no escucharon, no leyeron este libro. Entonces el padre Sáenz y Arriaga escribió el primer libro que se llama La Nueva Iglesia Montiniana, ya con Pablo VI. Juan XXIII falleció en 1963, creo, un año después del concilio, de la apertura del Concilio Vaticano II, y después eligieron a un otro falso papa judío, bien terrible, que se llama Montini, Juan Bautista Montini o Pablo VI. Y Pablo VI entonces llevó ahí la revolución conciliar, ¿no? Entonces el padre Sáenz y Arriaga escribió este libro, La Nueva Iglesia Montiniana o La Nueva Iglesia Conciliar, que es distinta de la Iglesia Católica. Entonces aquí el padre Sáenz habla de todos los errores, ¿no?, que Pablo VI hizo y todas estas reformas, ¿no?, conciliares. Pero todavía no tenía la noción de la sede vacante, o sea, que la silla de Pedro, la sede apostólica, estaba vacante, o sea, que no teníamos papa, ¿no? Que este hombre que está ahí vestido de blanco, que se dice que es papa, pero no es papa de la Iglesia Católica, es un enemigo de la Iglesia Católica, está infiltrado. Se acuerden que dice que los enemigos ahora traen sotana y están en la iglesia, que se llaman de cardenales, obispos y todo eso, curas, pero es un disfarce, como si es una fantasía, pero no son comunistas, son judíos, son masones infiltrados en la iglesia. Y ahí hay una denuncia contra este Montini, contra este Pablo VI, ¿no? Entonces el padre empezó a pensar y reflexionar y ver que el papa, entre comillas, ¿no?, este que se presenta como papa, que está en el Vaticano, pero bien, su enseñanza, su ensino no es católico. Este hombre, ¿no?, está en contra de la tradición católica. Incluso fue el papa Pablo VI que inventó, que fabricó la nueva misa, en contra de la misa católica tradicional. Todas esas reformas y revoluciones que vimos pasó por Pablo VI. Entonces, después el padre Sáenz y Arriaga escribió otro libro, que se llama Sede Vacante. Ahí está toda la enseñanza, ¿no?, que tenemos de los santos, de los doctores, de toda la teología católica, ¿no?, que dice, que habla que un hereje no puede ser, ¿no?, miembro de la Iglesia Católica. Cuando uno es hereje, ¿no?, o sea, apostata, pierde la fe, ¿no?, está en apostasía, renuncia pública de la fe católica, ya no pertenece más a la Iglesia Católica.
Entonces, si Pablo VI, Juan XXIII, Wojtyla, Juan Pablo II, Benedicto XVI, Francisco, si ellos, ¿no?, están en contra de la fe católica, ¿no?, sus enseñanzas son heréticas, son falsas, entonces ellos no son miembros más de la Iglesia Católica, están excomunicados, están fuera de la Iglesia Católica, ¿no? Estos hombres no son más la autoridad. Nosotros no tenemos que seguir a estas falsas autoridades. Entonces ahí en estos libros hay todos esos argumentos. A las veces necesitamos para practicar o hablar con la gente o explicar nuestra posición y situación, pero ahí ustedes van a tener los argumentos, ¿no?, principales. Hay otros libros también que estoy intentando publicar y editar. Entonces son copias de los libros antiguos del Padre Sáenz, y ya no se publican más, pero que ahí estamos con ese trabajo de divulgación del Padre Sáenz. Fue muy importante. Los mexicanos, los sacerdotes y obispos mexicanos resistieron más, ¿no?, que varios otros sacerdotes y padres, obispos de otras partes del mundo. México es conocido por el tradicionalismo, por el movimiento católico sedevacantista, ¿no? Entonces, queridos fieles, ya para encerrar, porque estamos muertos ahí de hambre, ¿no? Necesitamos comer. Así es, aquí por favor habla mucho. Entonces, pero para que vean que es toda una historia de fatos y acontecimientos de cosas que se pasan, ¿no?, y que tenemos que saber. Entonces, a partir del Concilio Vaticano II, de la nueva misa y de todas estas ideas, ¿no?, modernistas, herejías, muchos católicos tuvieron que se posicionar en sus parroquias y en sus diócesis. Entonces, muchos católicos decían: yo no voy más a esta misa, donde la gente baila y hay una fiesta ahí y es una cena, pero ya no es más el santo sacrificio de la misa, el Calvario, ahí ya no es más. Entonces no voy ahí. Muchos católicos salieron de la iglesia por causa de estos cambios. Entonces varios sacerdotes y obispos, como Monseñor Marcel Lefebvre en Francia, Monseñor Antonio de Castelmayer en Brasil, Monseñor Tuc de Vietnam también, y varios obispos y sacerdotes estaban en contra de estos cambios, y de ahí vienen los sacerdotes y obispos, ¿no?, que tenemos actualmente. Entonces, los obispos que trabajan con nosotros y los sacerdotes que trabajan con nosotros vienen de una sucesión apostólica de estos obispos que no aceptaron el Concilio Vaticano II y siguieron con los ritos antiguos y tradicionales sin cambios, ¿no? Entonces, por ejemplo, Monseñor Marcel Lefebvre en Francia consagró 4 obispos, ¿no?, sin la autorización de Juan Pablo II, porque Juan Pablo II estaba en contra. Juan Pablo II quería obispos modernistas, y Monseñor Lefebvre dijo: no, voy a consagrar obispos tradicionales. Entonces rompió con Roma, ¿no?, públicamente, y consagró 4 obispos. Entonces, los que son sacerdotes hoy o obispos vienen de estas líneas de sucesión. Por ejemplo, yo fui ordenado sacerdote en Brasil por uno de esos obispos que consagró Monseñor Marcel Lefebvre. Un obispo de Inglaterra llamado Monseñor Williamson, Richard Williamson, fue quien me ordenó sacerdote. Y después yo fui consagrado obispo ya por una otra línea que viene del obispo de Vietnam, de Monseñor Tuc. Entonces Monseñor Tuc consagró varios obispos también, ¿no?, después del concilio, y uno de estos obispos que me consagró obispo. O sea, nosotros tenemos una sucesión que viene de antes del concilio. No somos ordenados sacerdotes ni consagrados obispos según el nuevo rito, ¿no?, moderno. Nosotros no aceptamos como válidos a los sacerdotes y obispos modernos que cambiaron la liturgia, ¿no? Entonces, todos que somos ahí y pertenecemos al movimiento tradicionalista, tenemos que venir ahí de líneas de obispos que resistieron a las enseñanzas del Concilio Vaticano II.
Y particularmente, por ejemplo, hay varios católicos tradicionalistas en el mundo y varios grupos tradicionalistas en el mundo. Pero hay una cosa que hay que hacer una distinción, ¿no? Entonces, hay grupos tradicionalistas que trabajan con Roma, con Francisco, con Bergoglio, que está ahí en Roma, celebran la misa tradicional y todo, como la Fraternidad San Pío X y como otros grupos, Fraternidad San Pedro, Instituto Buen Pastor y varios otros, pero que están en comunión con la Roma modernista. Tiene aprobación de Bergoglio. Son marionetas, son controlados por el Vaticano, son grupos controlados por el Vaticano. Y hay otros grupos, como es el nuestro, que no están en comunión con Roma, con los modernistas, ahí herejes que están. Nosotros no tenemos parte con estos grupos ahí modernos, ¿no? Somos grupos de obispos y sacerdotes, en cierto modo independientes. Esperamos un día un jefe, un papa católico, para que apoye a los católicos, que ayude, ¿no? Los católicos. Pero hasta el momento ninguno de estos pseudos papas que están ahí, o obispos en las diócesis del mundo, no vemos ellos como católicos, o que apoyan, o que enseñan, o que tienen prácticas católicas, ¿no? Todos están involucrados ahí con estas herejías modernas. Entonces, para nosotros no hay reconciliación con estos herejes y con estos modernos. Nosotros queremos ser católicos a los moldes o como enseñó nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Como está en las Sagradas Escrituras, como está en la tradición, en el magisterio de los papas antiguos, todos. Nosotros no aceptamos ni deseamos ningún cambio. La Iglesia de Cristo tiene que ser la misma fe, los mismos sacramentos, no uno solo bautismo, una sola fe católica. No hay dos fees católicas, no hay dos bautismos, sacramentos distintos, doctrinas distintas, no. Entonces, queridos fieles, para terminar, vamos a estar ahí en esta pelea, en esta lucha, pero va a ser difícil. Mucha gente no comprende, no acepta, no va a aceptar, va a empezar una persecución contra nosotros, mismo entre nuestros parientes y familiares van a estar en contra de nosotros. Uno quiere ir a la nueva misa, otro va en la misa tradicional, otro está en contra, ¿no?, de la doctrina católica, otro más en el mundo. Entonces va a haber persecución siempre, pero nosotros tenemos que perseverar en el buen camino. Recemos muchísimo el Santo Rosario, tenemos que tener mucha devoción a la Madre de Dios, ¿no? Y a San Miguel Arcángel también, ¿no? Porque la batalla final, el combate final va a ser contra Nuestra Señora y San Miguel. Nuestra Señora aplasta, ¿no?, la cabeza del demonio. El demonio tiene odio de la Santísima Virgen, ¿no? Entonces, y de San Miguel también, por supuesto. Entonces tenemos que ser fieles. Primero Dios, vamos a ver si cada mes tenemos así una convivencia entre nosotros para practicar sobre esos temas y sobre otros también de la moral católica, ¿no? Porque hay muchas cosas para practicar y hablar. Y también así nos conocemos nomás y vemos las necesidades también que tenemos aquí en la capilla, ¿no? Tenemos muchas obras para hacer. Necesitamos aquí hacer una construcción más para tener una habitación, una cocina, para tener un sacerdote aquí, ¿no? Para tener misa todos los días y sábado y domingo también adoración, bendición del Santísimo Sacramento. Entonces, todo esto necesitamos de la ayuda y del apoyo de todos, ¿no? Porque solos no podemos hacer grandes cosas, ¿no?, solitos. Y sepan también que nosotros no tenemos dinero de la diócesis, el Vaticano tampoco envía plata para nosotros, sino son ustedes los fieles que apoyan los sacerdotes tradicionalistas. Ahí no, si no fuera el apoyo de los fieles, nosotros no tenemos condiciones para hacer nada. Sobrevivimos de la limosna y de la ayuda, del apoyo de ustedes, ¿no?
pero del Vaticano y de la diócesis recibimos solamente decreto y documento de excomunión y condenación y persecución de la parte de ellos porque nos tiene odio, ¿no? Pero es así, los enemigos de la iglesia van a tener odio, tiene odio de los católicos. Cuando un sacerdote de este modernista ve que nosotros tenemos sutana, celebramos la misa en latín y todo esto, nos miran así con odio mortal. Un poco como los católicos, una familia católica, por ejemplo, cuando uno ve en la calle una familia numerosa, ¿no? La señora ahí en falda, ¿no? El señor también, los hijos, las hijas ahí bien en ropas, con vestidos de mujer y ropas de hombre, y en la calle ahí con 5, 6, 10 hijos, la gente se escandaliza, ¿no? ¿Cómo que puede ser eso? Entonces también nosotros sufrimos esas persecuciones y va a ser siempre así. El mundo tiene odio, ¿no? de los santos, ¿no? de los que quieren, que tienen ganas de salvar su alma y llevar una vida de virtudes. Entonces, queridos fieles, recemos unos por vosotros. Todavía tenemos sacerdotes y obispos católicos, pocos, pero tenemos, ¿no? Y católicos también. Hay católicos en Brasil, en Colombia, en varias partes del mundo, en Europa, en Estados Unidos. Somos muchos todavía, ¿no? Pero que vamos a sufrir muchísimo y cada vez más vemos que son pocos. Los fieles verdaderos son cada vez más pocos, los que perseveran, ¿no? Y como está en las Sagradas Escrituras, la gran mayoría va a se perder, va a se condenar. Y pocos son los que se salvan. Y nosotros tenemos que estar ahí, en el camino ahí, de los que van al cielo, de los que van a se salvar, y no se perder. Ave María Purísima. En el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.